¿Alguna vez fuiste rechazado por una mujer y en lugar de insistir o buscar explicaciones, simplemente te fuiste en silencio y ella reaccionó de una forma que no esperabas? ¿Alguna vez te preguntaste por qué el silencio después de un rechazo produce en ella algo completamente diferente a lo que produce la insistencia? La mayoría de los hombres cree que cuando una mujer rechaza, el rechazo termina ahí, que la historia cerró de su lado y que lo que el hombre haga después ya no tiene ningún impacto en ella. Pero eso es exactamente lo que no ocurre cuando la respuesta al rechazo es el silencio absoluto. Porque el silencio después de un rechazo no es indiferencia, es la respuesta que ningún ego espera recibir. Y esa respuesta inesperada activa en ella un proceso que el rechazo mismo no activó. Hoy te voy a mostrar los 10 motivos por los que guardar silencio tras un rechazo hiere el ego de una mujer. No para que uses ese conocimiento como venganza, sino para que entiendas por qué la dignidad con la que respondes aún no dice más sobre ti que cualquier otra cosa que puedas hacer. Suscríbete y activa las notificaciones si este contenido te aporta. Y antes de empezar, déjame en los comentarios la frase "Mi silencio es mi respuesta", como un compromiso contigo mismo de que nunca más vas a mendigar lo que debería llegar solo. Vamos allá. Número 1. Porque el silencio niega al ego la reacción que necesitaba para sentirse poderoso. El primer motivo por el que el silencio, tras un rechazo, hiere el ego de una mujer, tiene que ver con algo que muy pocas conversaciones sobre este tema nombran de forma directa lo que el ego espera obtener con el rechazo. Cuando una mujer rechaza a un hombre, hay una dinámica implícita que el ego anticipa como consecuencia natural de ese rechazo. Anticipa una reacción. Puede ser dolor visible, puede ser insistencia, puede ser la búsqueda de explicaciones, puede ser el intento de convencer de que la decisión está equivocada. Cualquiera de esas respuestas, aunque sean incómodas de gestionar, confirman algo que el ego necesita para sentirse en una posición de poder. Que la decisión tuvo impacto, que quien fue rechazado lo sintió de la forma que el rechazo debería sentirse. Cuando en cambio la respuesta es silencio. Cuando no hay ninguna de las reacciones esperadas, el ego no recibe esa confirmación y sin esa confirmación, el poder implícito que el rechazo debería haber establecido no se materializa de la forma anticipada. Imagínate esto. Ella rechaza esperando gestionar una reacción y en cambio lo que encuentra es que tú simplemente no estás más sin drama, sin pregunta, sin ningún movimiento que confirme que el rechazo llegó con el peso que ella asumía que iba a tener. Esa ausencia de reacción es para el ego exactamente lo opuesto de lo que necesitaba para sentirse confirmado en su posición. Marco Aurelio escribió: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos". El rechazo es un evento externo y cuando ejerces poder sobre tu mente frente a ese evento, el resultado que el ego de ella anticipaba simplemente no llega. Número 2. Porque le dice que puedes vivir bien sin lo que ella negó. El segundo motivo tiene una lógica directa y música poderosa. Cuando alguien rechaza a otra persona, hay una suposición implícita que opera en el fondo, que lo que se negó algo que la otra persona necesitaba, que el acceso a ella, a su interés, a su aprobación, era un recurso suficientemente valioso, como para que su ausencia produjera un impacto real y visible. Esa suposición es la que alimenta parte de la satisfacción que puede acompañar a un rechazo. La sensación de que lo que se tiene es deseado, de que negarlo tiene un costo para quien lo deseaba. Cuando tu respuesta al rechazo es el silencio absoluto, cuando desapareces sin mostrar ese costo, le estás comunicando algo que esa suposición no anticipaba, que puedes vivir bien sin lo que ella negó, que tu bienestar no dependía de obtenerlo,
que hay suficiente en tu vida como para que su rechazo no deje un vacío visible ni un impacto que requiera gestión de tu parte. Esa comunicación golpea directamente la suposición que hacía que el rechazo tuviera el poder que se le atribuía. Porque si lo que se negó necesario, si quien lo buscaba está perfectamente bien sin ello, música, entonces el poder implícito en la negación se reduce de forma considerable. Seca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El sufrimiento que ella imaginaba que tu rechazo produciría en ti no llega. Y esa distancia entre lo imaginado y lo real es exactamente lo que cuide el ego. Número 3. Porque rompe el patrón de respuesta que ella conocía y esperaba. El tercer motivo tiene que ver con algo que describimos en otros contextos, pero que aquí toma una forma especialmente relevante. La ruptura de patrón y música, el impacto que tiene en la mente de alguien que había construido una expectativa sobre cómo iban a ocurrir las cosas. Una mujer que rechaza a alguien tiene consciente música o inconscientemente un mapa de cómo suele desarrollarse esa situación. Ese mapa fue construido con experiencias previas, con patrones observados, con la forma en que la mayoría de los hombres responde cuando recibe un no, y ese mapa le dice: música, ¿qué esperar después del rechazo? Cuando tu respuesta es el silencio, cuando no hay ninguno de los elementos que ese mapa describía. Música. La situación sale del territorio conocido y el ego que se sentía cómodo y en control dentro del mapa conocido. De repente se encuentra sin el guión que describía lo que debería ocurrir a continuación. Esa desorientación no es pequeña. Música, porque el ego encuentra su comodidad en la predictibilidad de los resultados. Y cuando algo no ocurre como predijo, cuando la situación no sigue el curso esperado, música tiene que hacer algo que no le resulta cómodo. Recalibrar, preguntarse qué ocurrió, entender por qué el mapa no funcionó. En este caso, Epicteto nos enseñó: no son las cosas las que nos perturban música, sino nuestras opiniones sobre ellas. La opinión que tenías sobre cómo reaccionarías fue la que generó la expectativa y tu silencio. Música es lo que perturbó esa opinión. Número 4. Porque activa la pregunta que el ego no quería hacerse. El cuarto motivo es más profundo que los anteriores y opera en un nivel que no siempre es fácil de reconocer de forma inmediata. El silencio tras un rechazo no solo niega la reacción esperada música, ni rompe el patrón conocido. Activa en ella una pregunta que el ego habría preferido no tener que hacerse. Esa pregunta es esta: ¿por qué no música intentó más? Cuando un hombre insiste después de un rechazo, música cuando busca explicaciones o intenta convencer la respuesta a esa pregunta. Música es obvia. Intentó más porque quería mucho obtener lo que buscaba. Y esa respuesta, aunque valide el poder del ego, también lo limita porque sitúa el valor en su lado y la necesidad en el del hombre. Cuando un hombre guarda silencio, cuando no hay ningún intento adicional, esa pregunta no tiene una respuesta tan cómoda. ¿Por qué no intentó más? ¿Porque no le importaba tanto? ¿Porque tiene suficiente en su vida como para que éste no fuera determinante? ¿Porque hay otras opciones que hacen que insistir aquí no valga la pena? Cada una de esas posibles respuestas es incómoda para el ego de forma diferente, pero todas convergen en el mismo punto: que el valor en la dinámica quizás no estaba distribuido de la forma en que el ego asumía que estaba. Marco Aurelio escribió: el valor de un hombre se mide por la calidad de sus acciones, y la calidad de guardar silencio tras un rechazo habla de un valor que la pregunta que activa no puede ignorar. Número 5. Porque convierte al rechazado en alguien que no puede ser gestionado. Una dinámica donde un hombre insiste después de ser rechazado es una dinámica que ella puede gestionar. Sabe qué esperar, sabe cómo responder, sabe cómo posicionarse frente a lo que viene. El hombre que insiste,
Aunque sea incómodo de manejar, es predecible y lo predecible es manejable. El hombre que guarda silencio no es manejable de la misma forma, porque no hay nada que gestionar cuando no hay reacción. No hay insistencia que rechazar nuevamente. No hay emoción que contener ni situación que navegar. Solo hay silencio. Y el silencio no requiere gestión, pero tampoco da la sensación de control que la gestión activa de una reacción produce. Esa pérdida de la capacidad de gestionar la música situación es exactamente lo que el ego experimenta como una forma específica de incomodidad. Música, no porque el hombre haya hecho nada que deba ser gestionado, sino porque la ausencia de algo que gestionar deja al ego sin el rol que anticipaba asumir después del rechazo. Si el video te está aportando algo, apóyanos con un like. Ayuda a que este contenido llegue a más hombres. Seca Música escribió: retírate hacia ti mismo tanto como puedas. Ese retiro, ese silencio que no da nada que gestionar, es exactamente lo que deja al ego sin el terreno conocido, música en el que se sentía cómodo operando. Número 6. Porque la hace cuestionarse si su rechazo fue la decisión correcta. Este motivo llega de forma gradual y no siempre en los primeros días después del rechazo. Pero cuando música llega tiene un peso particular porque implica revisitar una decisión música que se tomó desde una posición de certeza y descubrir que esa certeza tenía menos base de lo que parecía. Cuando un hombre insiste después de ser rechazado, el ego de ella puede confirmar su decisión de forma repetida. Cada vez que rechaza la insistencia, cada vez que mantiene el no, la certeza inicial se refuerza. Hay algo que justifica y reafirma la decisión de forma activa. Cuando en cambio el hombre guarda silencio, no hay nada que reafirme la decisión de forma repetida. Y sin esa reafirmación activa, la mente empieza a hacer lo que hace en los espacios vacíos. Revisitar, preguntarse, evaluar desde un ángulo diferente al que tenía en el momento en que se tomó la decisión. Lo rechazó por las razones correctas. Lo que veía en ese momento era la imagen completa. Había algo que no valoró suficientemente porque en el calor del momento no tenía la perspectiva necesaria para verlo con claridad. Esas preguntas no llegan porque el hombre haya hecho algo para generarlas. Llegan porque el silencio creó el espacio donde la revisión es posible. Y en esa revisión el ego encuentra algo que la reafirmación constante habría evitado. La duda. Epicteto nos enseñó: busca no que lo que ocurre ocurra como quieres, sino desea que lo que ocurre ocurra como es. Tú aceptaste lo que ocurrió tal como fue. Esa aceptación es lo que abre el espacio donde ella empieza a cuestionar si lo que ocurrió fue lo que debería haber ocurrido. Número 7. Porque le muestra que no eras quien el ego asumía que eras. El séptimo motivo tiene que ver con una recalibración específica, que el silencio fuerza en la imagen que ella tenía de ti. Una imagen que el ego había construido de cierta forma y que tu respuesta al rechazo contradice de manera directa. Cuando alguien anticipa un rechazo o lo entrega, tiene una imagen del otro lado de esa decisión, una imagen que incluye suposiciones músicas sobre cómo va a reaccionar. ¿Qué tan afectado va a verse? ¿Cuánto va a costar emocionalmente para quien recibe música el no? Y esa imagen construida con esas suposiciones es la que alimenta parte del poder que el rechazo siente que tiene. Cuando tu respuesta es el silencio, cuando no hay nada de lo que esa imagen describía, la imagen se quiebra y con ella se quiebra la versión de ti que había construido, la del hombre que necesitaba, lo que ella tenía para dar, la del hombre cuya reacción confirmaría que el poder estaba de su lado. La versión de ti que emerge después del silencio es completamente diferente. Es la del hombre que tenía suficiente como para no insistir, que valoró su dignidad más que la posibilidad de obtener lo que Carraspeo buscaba,
que se retiró con la misma calma con la que cualquier persona que sabe lo que vale se retira de algo que no correspondió. Marco Aurelio escribió: "No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno, tu silencio fue exactamente eso. Y la versión de ti que construyó esa imagen ahora tiene que ser reemplazada por una que no sabe muy bien cómo categorizar". Número 8. Porque el ego empieza a sentir algo parecido a la pérdida. Este es uno de los motivos más paradójicos de todo el proceso y también uno de los más poderosos, porque implica algo que el ego en el momento del rechazo habría descartado, como imposible sentir algo parecido a la pérdida de algo que rechazó. Cuando un hombre insiste después de un rechazo, la historia sigue activa. ¿Sigue? El ego está involucrado en la gestión de la situación, en el mantenimiento del no, en la dinámica que la insistencia crea. Y mientras la historia sigue activa, no hay espacio para que la pérdida se sienta de forma real, porque nada terminó completamente. Cuando el hombre guarda silencio y desaparece, la historia termina de verdad. Y algo que termina de verdad deja un espacio que antes no existía. Un espacio donde lo que había, la posibilidad de algo, la dinámica de atención y de interés ya no está. Ese espacio vacío es donde el ego empieza a experimentar algo que no anticipaba, la sensación de que algo que podría haber sido ya no puede ser. No necesariamente el amor ni el deseo profundo, pero sí la posibilidad, la atención, el interés de alguien que estaba ahí y que ya no está. Seca escribió: "El alma se tiñe del color de tus pensamientos y los pensamientos del ego, teñidos por la sorpresa de sentir algo parecido a la pérdida de lo que rechazó, tienen un color que no esperaba tener". Número 9. Porque activa la curiosidad sobre lo que construiste después. El noveno motivo opera en el tiempo, no en los primeros días del silencio, sino en las semanas y los meses que siguen, cuando la vida que construiste durante ese periodo empieza a volverse visible de alguna forma. Una vez que el ego procesó el silencio inicial, una vez que las primeras fases de sorpresa, incomodidad y cuestionamiento se asentaron, aparece algo diferente. La curiosidad sobre lo que estás haciendo ahora, sobre cómo está tu vida, sobre en qué dirección fue tu energía cuando dejó de ir hacia ella. Esa curiosidad es distinta de la que aparece en los primeros musicadías. No es la curiosidad de entender por qué no reaccionaste. Es la curiosidad sobre quién te convertiste durante el proceso y lo que encuentre cuando esa curiosidad la lleve a buscar información. Tiene música, un impacto directo en el ego. Si encuentra un hombre que cayó, que está visible y claramente música afectado, el ego puede confirmar que la decisión fue correcta, que el impacto existió aunque no fuera visible de inmediato. Pero si encuentra un hombre que construyó, que avanzó, que su vida tiene una dirección clara y con energía música, la situación para el ego es considerablemente más incómoda, porque ahora no solo rechazó a alguien que tenía valor, rechazó a alguien que aprovechó ese rechazo para volverse más valioso todavía. Y esa constatación no tiene una narrativa cómoda disponible para el ego que la reciba. Epicteto nos enseñó: primero di lo que serías, música. Luego haz lo que tengas que hacer. Lo que hiciste después del rechazo, lo que construiste, lo en que te convertiste, es la respuesta más elocuente que el ego de ella va a recibir y llegará sin que hagas nada para enviársela. Número 10. Porque le demuestra que el rechazo no tuvo el poder que el ego creía tener. Este es el motivo final y también el más profundo de todo el proceso. No porque sea el más espectacular ni el que llega con más intensidad, sino porque es el que condensa en una sola comprensión todo lo que los motivos anteriores construyeron de forma acumulada. El poder de un rechazo reside en su capacidad de afectar al rechazado, de cambiar su estado, de producir en él una reacción que confirme,
que la decisión tenía el peso que el ego le atribuyó. Sin esa afectación visible, sin esa reacción que confirme el impacto, el poder del rechazo como evento no se materializa de la forma en que el ego esperaba que lo hiciera. Tu silen, seo sostenido sin drama y sin fisuras, es la demostración más directa de que el rechazo no tuvo ese poder. No porque no lo hayas sentido de ninguna forma, sino porque tu respuesta al sentirlo fue construirte en lugar de derrumbarte, retirarte con dignidad en lugar de insistir, silenciarte en lugar de buscar la última palabra. Y esa demostración visible en cada día que pasa, sin que aparezca ninguna reacción de tu parte, música construye en el ego de ella una comprensión que llega de forma gradual, pero que se instala de forma permanente, que el hombre que rechazó tenía más de lo que el rechazo. Asumió que tenía música y que la decisión que tomó quizás no tuvo en cuenta todo lo que debería haber tenido en cuenta. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción hace avanzar la acción. El rechazo fue el impedimento y tu silencio fue la acción que avanzó de la única forma que importa, hacia adentro, hacia lo que construyes. Música hacia quien te conviertes cuando nadie está mirando. Amigo mío, guardar silencio tras un rechazo no es orgullo ni es juego. Es la respuesta más honesta que puede dar un hombre que sabe lo que vale y que no necesita demostrar ese valor en la reacción que da cuando alguien dice que no. Los estoicos lo entendían con claridad. No toda situación merece tu energía. No todo rechazo merece tu respuesta. Algunos merecen simplemente tu silencio, tu partida tranquila, música y la vida que construyes después de que él no llegó. Porque la mejor respuesta a quien no te eligió no es convencerlos de que deberían haberlo hecho. Es demostrarles con tu música vida que esa elección era suya para hacer y que la tuya siempre fue seguir adelante. Dale like si este video te dejó algo real. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y recuerda, el silencio tras un rechazo no es la respuesta del débil. Es la respuesta del hombre que no necesita que nadie confirme lo que ya sabe sobre sí mismo. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo.